En realidad, la vida y el libre albedrío son las dos condiciones básicas y fundamentalmente necesarias para el amor. El trabajo de Dios fue crearte. Ahora tu trabajo es qué tú haces con esa vida que Dios te dio, pues Dios también te dio la libertad para elegir amarle o no. Tú decides. Quédate conmigo para que aprendas un poco más en este video. Dios te bendiga. El tema que estudiamos hoy se llama el libre albedrío, el fundamento para el amor. Durante esta semana estamos estudiando el tema de la rebelión y el origen del pecado. Nuestro verso para hoy lo encontramos en la primera carta de Juan, el capítulo 4, verso 9, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En este verso se nos explica la definición práctica del amor, especialmente desde la perspectiva de Dios, pues Dios es el creador. Y en este verso Juan nos ilustra la forma en la que Dios mostró su amor por nosotros los pecadores, por ti y por mí. En primer lugar, Dios nos creó. Y cuando Dios nos creó, Dios nos dio una capacidad especial junto con la vida que nos dio. Dios nos dio libertad. Un robot no puede amar. Un robot simplemente hace lo que está programado para hacer. Pero un robot no tiene emociones. De igual forma, cualquier cosa que sea artificial no reemplaza lo que es real. Una flor plástica no reemplaza una planta verdadera. No crece, no da el olor, ni el aroma, ni cumple la función que cumple una flor original. La palabra de Dios nos muestra que cuando Dios nos creó como sus criaturas, Dios nos creó originalmente, a su imagen y semejanza, y junto con esa vida Dios nos dio el don de la libertad. Dios corría el riesgo de que nosotros tomáramos una mala decisión, sin embargo Dios decidió asumir ese riesgo por amor, porque Dios no puede amar un objeto. Nosotros usamos los objetos siempre y cuando cumplan una función satisfactoria en nuestras vidas. Pero cuando Dios nos creó como objetos. Por eso Dios nos dio libertad. De esa forma, Dios también creó a Lucifer. De esa forma, Dios creó a los ángeles. Y de esa forma también Dios te creó a ti y me creó a mí. Con la capacidad de nosotros tomar decisiones de forma autónoma. Con la capacidad de poder decir sí o no. Y con la capacidad de elegir si nosotros íbamos a estar del lado de Dios o íbamos a hacer nuestra propia voluntad. Dios decidió asumir el riesgo. Eso no hace a Dios culpable de nuestras decisiones. Eso no hace a Dios culpable del riesgo. Eso no hace a Dios culpable del pecado. Más bien, el pecado se convierte en una decisión que la tomó un ángel llamado Lucifer y que fue tomada también por ángeles que le siguieron a él, y también fue tomada por nuestros primeros padres en esta tierra. Esa decisión nos llevó al pecado y esa decisión nos alejó y nos apartó de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Juan, nos muestra, más que decirnos, es mostrarnos un ejemplo. Encontramos un ejemplo muy importante acá que debemos compartir con ustedes, que quiero compartir con ustedes. En el verso 7, Juan dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. En primer lugar, Juan dice que el amor es de Dios. El amor le pertenece a Dios porque recuerde lo que decíamos ayer, el amor es un atributo divino. En segundo lugar, en el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es aquí el atributo, Dios es amor. En tercer lugar, Dios mostró, en el verso 9 dice que Dios mostró su amor por nosotros cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. Es decir, Dios mostró su amor dos veces, en la creación y también en la redención. Y en cuarto lugar, Juan dice que el amor consiste en que Dios nos amó a nosotros primero.
no es una decisión que nació de nosotros primero, sino fue una decisión que Dios tomó desde antes de crearnos. Dios decidió amarnos. Y al amarnos, eso implica que Dios debía darnos libertad de elección cuando nos creó. En último lugar, el verso 11 dice que el amor de Dios debe manifestarse en nosotros. Si nosotros tenemos a Dios, si decimos amar a Dios, entonces nosotros tenemos que amar a nuestros semejantes. El amor de Dios no es un concepto. El amor de Dios es una acción, es un verbo, es una práctica. Y hoy es un día bonito para que tú demuestres tu amor hacia Dios amando a tus semejantes. Dios te bendiga.